Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su espacio y su curso de inglés básico para principiantes. En esta ocasión vamos a continuar, con el pasado simple, con las oraciones afirmativas, a la vez que vamos a ver los tiempos o las formas y algunas de las reglas de los verbos regulares para las terminaciones de, que en este caso son bastante sencillas, realmente no es tan complicado. Si se fijan, realmente, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos que pueden llegar a ser un poquito... ¿cómo decirlo? Un poquito difíciles o por así decirlo, a lo menos que te puedan llegar a asustar porque se ven un poco complicados, pero realmente son sencillos. A year ago, I ate in that restaurant. Hace un año o un año atrás, lo puedes traducir de las dos maneras. Ok, I ate sería el verbo pasado, la forma pasada de eat, de comer, ¿vale? Yo comí, que de ahí debería de ser mayúscula, pero bueno, yo comí en ese restaurante. Hace un año o un año atrás, yo comí en ese restaurante, ¿vale? Estamos expresando una acción o algo que sucedió en el pasado, ¿vale? Que ya no está en el presente, lo cual es básicamente el pasado, por así decirlo, el pasado simple en este caso, que es la estructura es bastante básica, bastante fácil, que es muy similar a la estructura del presente, pero en este caso es el sujeto más el verbo, pero el verbo en su forma de pasado simple. Ya di una en los verbos pasados, en los verbos que estuvimos viendo, en lo que vendrá siendo en la de tipos y formas de verbos, lo que hicimos fue ver algunos ejemplos de esto, algunas terminaciones que eran las terminaciones de, pero bueno, di algunos PDFs con información de algunos verbos y básicamente vamos a utilizar los verbos una disculpa, los verbos que están en la parte o en la columna que dice pasado simple, básicamente, ¿vale? Realmente es muy fácil, muy sencillo. Mientras que sepas más o menos qué es lo que quieres expresar, utilizas el verbo, un sujeto, ya saben que el sujeto puede ser algún pronombre, puede ser algún nombre de alguna persona, un lugar o algo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de in, in. Ah, que por cierto, esto lo vamos a ver más adelante, cómo se pronuncia este, ¿vale? Cómo se llega a pronunciar este y hay ciertas reglas con referente a la pronunciación de nombres que lo vamos a ver hasta los adjetivos, ¿vale? Los tipos de adjetivos que esos van a ser videos un poco más largos, pero bueno, eso lo vamos a ver en ese entonces, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, aquí sería 19, 19 y aquí sería un 70. El 70 es básicamente 70. 1970 se parte en dos básicamente para pronunciarlo, ¿vale? Es la manera como que una parte de las reglas, por así decirlo, de pronunciarlo. Pero o sea, 1990 en 1970, The Beatles Split Up. Split Up, si mal no recuerdo, Split Up se me olvida siendo, creo que es separarse, ¿no? Creo que se refiere a separarse, ¿ok? Pero según yo sí, ¿vale? Split up. Según yo es esto. Sí, separarse. Ok. Los Beatles, que en este caso se fijan, el contexto aquí es un poco diferente porque estás teniendo como el complemento al principio, pero bueno, puede ser así o puede ser como en la parte de abajo, ¿vale? Realmente de las dos, hay de las dos formas que puedes expresarlo. Lo puedes llegar a ver así en libros, por ejemplo, o así en alguna conversación y es lo mismo. Si se fijan, la de arriba y la de abajo es exactamente la misma. Nomás lo único que cambias es pasar el a year ago, lo pasas después de restaurant. Es exactamente lo mismo. Nomás lo pasas al final, simple y sencillamente. Pero bueno, en este caso es un tipo de ejemplo en donde utilizas cuándo pasó y lo que pasó, ¿vale? Solamente es una forma de expresarlo, el cuándo pasó y lo que pasó, y ya. Y en este caso está expresando en 1970 los Beatles, que vendrá siendo el verbo, split up, separarse, que vendrá siendo perdón, The Beatles, que vendrá siendo el sujeto, y el verbo split up, que es separarse. Acuérdense que este es como el tipo de forma, el tipo de verbos que son frasales, creo que se le llaman, verbos frasales que son dos o más, ¿vale? Que son el verbo y alguna otro, complementa alguna otra palabra que hace que signifique alguna otra, ¿vale? Porque split por sí solo, por ejemplo, split por sí solo es separar, sí, pero al agregar el app estás indicando que es algo, como, ¿cómo decirlo? Como no algo físico, no sé si me refiero, no sé si me explico ahí en ese sentido. Pero bueno, eso ya estamos metiendo en otros temas, pero mientras que más o menos se aprendan cómo van, con eso, ok. When you were a child, aquí estamos,
viendo el verbo to be en pasado. You like apples. Ok, cuando tú eras un niño, te gustaban las manzanas. Muy fácil, muy sencillo. Creo que no hay tanto hincapié en estos pequeños ejemplos. Realmente son algunos ejemplos. Ya vimos el de I ate in that restaurant a year ago, hace un año. Comí en ese restaurante hace un año o un año atrás. Así que está bastante simple. Existen también un ojo aquí importante que ahorita lo vamos a ver. Existen verbos cuyo pasado no siempre expresan una situación pasada, que en este caso son ejemplos o verbos que aunque el verbo esté en pasado, no necesariamente tiene que ser en pasado. En este caso es el could. El could es el pasado del verbo can, de poder. I can do that, puedo hacer eso. Pero en este caso son más utilizados como auxiliares, como en este caso como verbos modales. El could se utiliza más como verbo modal. Ya lo veremos más adelante en la sección de verbos modales, que es una parte bastante importante que le da más sentido a las frases, a lo que quieres decir, a lo que quieres expresar. Ya vimos algunos ejemplos de estos cuando vimos los tipos y formas de verbos, pero bueno, es bastante importante tener en cuenta que algunos, como en el caso del cold, no utiliza el des. Un ejemplo sería, could you close the door, please? Por favor, ya traducir. ¿Podría cerrar la puerta, por favor? Es fácil, sencillo, y no estás expresando algo pasado, sino estás utilizando en alguna expresión de si te pueden hacer el favor de hacer algo, por ejemplo. Podría cerrar la puerta en este caso, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver ahora sí las formas o las de los verbos regulares y las, como por así decirlo, las reglas, ¿ok? Para las terminaciones de los verbos regulares. De los verbos irregulares, básicamente cada uno tiene diferente y es de aprendérselas. Pueden aprendérselas simple y sencillamente. No es tanto problema simplemente memorizarlas, que la mayoría lo hace así, de esa manera, pero es bueno saber o tener en cuenta un poco las reglas, ¿vale? Aparte de las reglas, lo que vamos a ver más adelante también está relacionado con los, ¿cómo se llama eso? Con las pronunciaciones que de las mismas terminaciones se dé, porque llegan a ser un poco confusas, ¿vale? Porque a veces puede ser una terminación que suene ed o id, o una terminación que solamente sea una d al final, aunque tenga ed. No sé si me explico, pero bueno. Vamos a ver ahí un poco eso. Vamos a irnos directamente con una de las reglas, que cuando la D es para verbos cuya última letra es una E. O sea, si ya tiene una E al final del verbo, solamente le agregarle la D, ¿vale? En este caso, ¿vale? Por ejemplo, tenemos close, que es close, que solamente se le agrega una E de al final. Un ejemplo sería, she closed the store yesterday. Ella cerró la tienda ayer. ¿Vale? Que ahí tenemos básicamente la misma estructura que ya hemos visto. Realmente no es tanto problema. Believe, que es creer, por así decirlo. Believe, que es creer, pero la D al final. Ahí cabe destacar que estamos metiendo un poco con la pronunciación cuando son estas, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Believe y believe. Ok, last time you believed that I had lied to you. La última vez creíste que te había mentido. Vale, vamos a partir un poco porque puede llegar a ser un poco. You believe, creíste. Last time, primero, la última vez, ok. You believe, creíste, ok. Que that, en este caso el that, que acuérdense que a veces el that se utiliza como si fuera un qué, ¿vale? Creo que esto no lo llegué a explicar en algunas porque no se llegó a dar la ocasión, pero en este caso que ya tenemos algún ejemplo de esto, cuando utilizas el that en algunas ocasiones no se utiliza como el pronombre, como eso, sino se utiliza una traducción como qué, ¿vale? Que no en el sentido de pregunta, sino en el sentido de explicación, por así decirlo. No sé cómo se le llama, ¿vale? Específicamente, pero bueno. Tú creíste que, I believe that, que yo te había mentido, ¿vale? Had lied, que este ya es pasado continuo, si mal no recuerdo, had lied. Eh, pero bueno, eso ya es otro tema un poco aparte. Had lied to you. Te había mentido, o creíste que te había mentido, ¿vale? Had lied to you. Ya habíamos visto un poco del presente continuo, que es el have y luego el verbo, que se utiliza como o a. En este caso es lo mismo, pero el had, de, que sería en pasado del verbo have,
pero también se traduce como pero en este caso es había, ¿vale? Se traduce como había, en vez del o el a es el pasado simple, sencillamente había, ¿vale? Es muy similar es similar pues la versión de pasado continuo, presente continuo. Pero bueno, esos otros temas, lo explico aquí muy superficialmente, que son un poco más complejos, que sería un curso un poco más avanzado. Se podrá haber metido en este curso, pero ya sería un curso muy grande, muy largo, muy tedioso, y creo que con lo básico y con lo poco que vamos viendo ahí, es bastante sencillo. Mientras que sepan lo que es presente continuo, pasado continuo y cómo se utiliza el have con el otro verbo para que se traduzca como have jump, I have jump, he saltado, I had jump, había saltado, ¿vale? Eso sería como que la idea básica del presente y pasado continuo, ¿vale? Pero bueno, creo que es pasado continuo. Igual me puedo equivocar y me lo estoy confundiendo con algún otro, pero según yo ese es el presente y pasado continuo, ¿vale? Tenemos a la otra que la terminación ed, ¿ok? Es para los verbos que terminan en cualquier otra, ¿vale? Cualquier otra terminación dirán, entonces ya son esas, pues no necesariamente, ¿vale? Porque ahorita vamos a ver algunas secciones. Relacionadas sobre todo con la I, ya saben que también con la terminación S de tercera persona de las afirmativas de presente simple, que sonó muy raro eso, y muy extenso y muy complicado, pero no es tanto, que tenemos algunas excepciones también con la Y. Ahorita vamos a ver eso. En este caso, cuando son cualquier otra terminación, se le agrega una ed. En la primera era, acuérdense, cuando es terminación, cuando termina en el verbo, ¿vale? Cuando termina en alguna otra, se le agrega una ed, ¿vale? Por ejemplo, jump, jumped, start, started, ¿vale? Está bastante fácil. Creo que no hay tanto problema, a lo menos en ese sentido. Hay algunos ejemplos. Hay jump the tree, salto el árbol. I jumped the tree, salté el árbol, ¿ok? Sería un ejemplo muy burdo, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos más o menos cómo sería un ejemplo, ¿vale? De eso, ok. Hay otro que es cuando hay una I al final, una Y al final, que es la que les decía, después de una vocal, ya se puede hacer cualquier vocal, o sea, después de una vocal, como aparecía en el anterior, que después de una vocal en el tercera persona, en el verbo en tercera persona, en afirmativas del presente simple, que puede ser ya un poco complicado para entender lo que estoy explicando, pero bueno, esos, cuando había una Y, una Y, como quieras llamar, y antes había una vocal, solamente se le agregaba una S al final, ¿vale? En caso de que no hubiera una vocal anteriormente y su terminación era Y, lo que se hacía es sustituir la Y por la I, una E y una S. Digo, es para recordar un poco lo que vendrá siendo la tercera persona, el he, she o it, de lo que vendrá siendo el presente simple, ¿vale? El cómo cambia la terminación en esos casos, ¿ok? Y que se pierde, obviamente, esas terminaciones en el negativo y en pregunta porque ya se tiene el auxiliar para indicar que es tercera persona, ya sea el does, ¿vale? En vez del does utiliza el does y indica que es tercera persona. Pero bueno, eso ya lo vimos. Creo que lo expliqué. Si no lo explico, una disculpa. Pero bueno, más o menos es como la idea. En este caso, cuando se le agrega una I, solo hay que agregar una ed, ¿vale? Simplemente es play, por ejemplo, que es jugar o tocar, dependiendo de en qué contexto te refieras. Si es I play music, toco música, o I play fútbol, juego fútbol, ¿vale? Es un poco versátil ahí el play. Ok, que sea played, ok, que sería terminación ed, simple y sencillamente prayed, que si mal no recuerdo es rezar, no pray. Pray. Simplemente pray. I pray. I pray. Yo rezo. Simple y sencillamente. Pero bueno, ese es como unos ejemplos. Pero en el caso contrario de que no haya una vocal antes de la I, se le cambia por una I y se le agrega una ed. Es muy parecido, si se fijan, y es bastante interesante. Es muy parecido a lo que vendrá siendo la terminación en tercera persona del verbo en presente simple, por ejemplo, o que sería de infinitivo, pues tercera persona. Que se le cambia, si no es una vocal antes de la Y, lo que se hace es agregarle una I y una ed en este caso. En el caso de la tercera persona sería una ES. Es exactamente lo mismo, las mismas reglas, por así decirlo, y realmente no es tan complicado, no es tan difícil. Aquí la única diferencia pues es que
pues es los verbos en pasado en general y lo otro es solamente para los de tercera persona, ¿vale? Es como que la única diferencia, por así decirlo, notable. Pero tenemos una quinta. En otros casos, la última consonante de la palabra debe repetirse para agregar la ed. Por ejemplo, mm, bueno, regresemos a lo de la que termina en Y, pero antes hay una consonante, o sea, de cualquier letra que no sea vocal. eh, Se le agrega la I y la ed. Por ejemplo, studied, ¿ok? Que es exactamente el mismo ejemplo que studied o studied, ¿vale? Estudié, I study English, estudié inglés. I study English, estudio inglés, ¿vale? La diferencia, ¿vale? Tenemos try, que es intentar. I tried the game, intenté el juego. I tried to win, intenté ganar. I tried, bueno, alguna otra cosa, ¿vale? Hay otros casos en donde, como ahora sí, regresemos a lo último, que la última consonante de la palabra debe repetirse para agregar la fórmula ed. O el ejemplo será stop o plan. Se le repite la última letra que tengan, la última consonante, y se le agrega, ¿vale? Se le agrega una ed. Normalmente, muchas de estas son que es una consonante y antes de la consonante viene una vocal. Muchas de las veces es así, ¿vale? Son ese tipo de verbos, ¿vale? Es como stop o plan, si se fijan, anteriormente tiene una. No es una regla como tal o no está escrita como tal, pero la mayoría son de ese estilo, ¿vale? Como stop, stop it, plan, planet, ¿vale? Con doble N, ¿vale? O con doble P, a lo menos así se escribe. La pronunciación es muy similar si le agregas solamente la D, solamente pues para escribirlo si tienes que ponerlo. Tenemos el cross, por ejemplo, que es dos S y aún así se le agrega ed, pero bueno, esto es cruzar. Cross it, como ya tiene la doble S, solamente se le agrega una ed que entra en la categoría del segundo, ¿vale? Del segundo tipo. Creo que ahí está más o menos una idea un poco más o menos clara respecto a las terminaciones o las reglas de las terminaciones. Ahora sí vayamos a la parte importante, por así decirlo, que es un poco las pronunciaciones. Que tenemos algunos grupos, algunas cositas que lo voy a ver muy por encima, porque no es por nada, pero ya mi garganta me está molestando. Ando un poco enfermo, pero bueno. En este grupo la terminación ed de los verbos de pasado se pronuncia id, it, como started, visited, rented, ¿ok? Básicamente, ¿vale? Se pronuncia, ¿vale? Puede ser sencilla, su pronunciación se requiere de distintivos. En principio se puede dividir en pronunciaciones de verbos en tres grupos. El grupo uno es terminación ed, de los verbos pasados simples sí se pronuncia como id. Normalmente son de verbos bastante sencillos: visited, rented, repeated, created, hated, odiado, ¿ok? Hated, ¿ok? Pero los verbos regulares que se presentan con que terminan en de, también se pronuncian como ide. Por ejemplo, crowded, ok, ok, que terminan en de, ok, aquellos que terminan en de sola, en una D o algo por el estilo. Decided, ¿vale? Decided eh, se pronuncia como id, ¿vale? Al final, ¿vale? Muy similar acá aquí arriba, que su pronunciación es id, pero en este caso la mayoría son para los verbos presentes que terminan en ent o t, ¿ok? O una t, o sea, una t sola como started, ¿vale? O ent, como ent. Rent, por ejemplo, rented, ¿vale? Se le agrega la ed, pero es rented, ¿vale? Que los verbos que tienen en nt y en t, su pronunciación es id o et, ¿vale? Como quieras pronunciarlo. Realmente no hay mucha variación ahí. Ya después, pues, si lo necesitas, si necesitas refinar un poco la pronunciación, pero bueno. Y los otros son los que terminan en d, que también se pronuncian id, ¿vale? Los que terminan en do o en una d por sí sola o una d como tal. Esos básicamente son los que una D o un D. Una D sola o un D, ¿vale? Para que quede un poco claro. ¿Ok? Tenemos el grupo 2 que dice, o sea, no tiene que ver cómo se escribe el verbo presente, sino cómo suena. Vale, vale, aquí es bastante importante. No es como el cómo, sino cómo suena.
Eh, ok, ok, ok. Cuando los verbos con la terminación es pronunciación, y esto es bastante importante, ¿eh? Produce un sonido sordo, es decir, que no vibran las cuerdas vocales, como son las palabras que terminan en P, en K, en CH, SH, las F, la que tiran en S y las H, que no tienen un sonido como tal, que simplemente stop y ya. Si se fijan, stop, like, se fijan, aunque like se escribe like, pues like, sino más que nada se refiere más a la pronunciación. Park, ¿ok? Tema en K, por ejemplo, ahí también. Se pronuncia como sería en el caso de stop. En vez de ser stopped, sería stop. Stopped y con una T al final, ¿vale? Simplemente es como stopped, stop, en vez de stop y stop. No sé si se alcanza a distinguir un poco la variación de eso. O sea, llega a ser importante, obviamente, pero es más fácil aprendérselo, obviamente, como ya he dicho en muchas ocasiones, aprendérselo un poco con la práctica, ¿vale? Y sobre todo con estar repasando algunas hojas, algunos de estos de verbos, para que sepan más o menos la pronunciación como es, ¿vale? Ok, like, liked, ok. Park, parked, ¿vale? Como una T al final, es como si fuera, aparte de la terminación que tiene, ya sea P, se le agrega como una T al final, o una D, si se te hace más fácil, ¿vale? Stop, debes de stop, stop y stopped, ¿vale? Más o menos. Si se llega a entender, like, liked, ¿vale? Park, parked, parked. Más o menos así, ¿vale? Y en el grupo 3 tenemos aquellos también que se definen por el sonido. En este caso son aquellos que son que produce el sonido que produce el verbo en presente, que es exactamente lo mismo de atrás. Pero en este caso son las que terminan o producen un sonido que sí vive en las cuerdas. Es la contraparte del anterior, que es las de stop. En este caso son que sí, hug, hug. ¿Se fijan? Las que no vibran son más como las cerradas, like, ¿vale? Es hug, 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 no sé si me explico. Hug, hugged, ¿vale? Cry, cry, si se fijan, cry. Bueno, son básicamente terminaciones en B, que terminan en B, en G, en I latina, en Z, en M, L, etcétera. La de los verbos del pasado suena como una D, es como una excepción del grupo uno, por así decirlo, que la mayoría es ID. Pero si el sonido final tiene, por ejemplo, una G al final, cry, que sería una I. En este caso, aunque se pronuncia es Y, pero el sonido vocal. Ahí se enfoca, acuérdense que el segundo y tercer grupo se enfoca en lo que vendrá siendo el sonido vocal, ¿vale? Aquí no lo tengo como información como tal, pero intentaré agregárselos con un poco de información de estos. De todos modos, dejaré al final de todo el curso links de la información, de donde saqué bastante información y de donde principalmente estoy sacando esta información. No lo pongo porque es demasiado, de por sí este video es bastante largo y quería hacer una explicación un poco más fácil, por así decirlo. Pero bueno, de todos modos, pueden irse a link, pueden estar checando y todo eso. A la vez que yo lo estoy expresando para que sepan más o menos a qué me refiero, son bastante fáciles, bastante sencillas y esos básicamente serán como los tres grupos, la parte más importante y serían algunos ejemplos. Pero como siempre digo, la recomendación es que se los aprendan, simple y sencillamente. O sea, realmente las reglas están ahí para que en caso de alguna complicación y todo eso, pero la forma más fácil siempre ha sido aprendérselas, cómo va la pronunciación, cómo va escrito los verbos, cómo van escrito los verbos en pasado simple, en participio, todos esos, ¿vale? Y y incluso hay unas que te vienen con la pronunciación de cada uno de estos y ya puedes ir practicando. Por ejemplo, yo en el stop siempre le pronuncié stop it y es stopped, ¿vale? Así que ahí tengo algo nuevo que incluso yo estoy aprendiendo, ¿vale? Así que bueno, pues de todos modos, pues vamos a dejarlo por aquí. El siguiente van a ser las negativas, solo vamos a ver algunos ejemplos y en preguntas también, que es bastante fácil. Solamente vamos a ver cómo cambia el auxiliar que utilizan, que es básicamente el verbo han pasado y ya. No es tanta la complicación y bueno, eso sería todo y nos vemos hasta el próximo. Bye bye.